Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Como bien sabéis, Andrés Iniesta hoy ha anunciado su retirada y evidentemente hay que hacer un vídeo sobre Andrés Iniesta porque Iniesta es para mí de los dos mejores jugadores de la historia de España, os lo digo así de claro. Entre Xavi y él no sabría en qué posición colocarlo, pero está ahí. No sé si va Xavi a primero, Iniesta segundo o Iniesta primero y Xavi segundo, pero están ahí y evidentemente el día de hoy será un día recordado, no tanto por el momento, porque la verdad es que para mí Iniesta lleva retirado desde el 2018, o sea, cuando ya se va del Barça, se va a Japón y después creo que ha estado en Emiratos Árabes, pues evidentemente eso ya es fútbol de segundo nivel. Es decir, el Iniesta al más alto nivel se retira en 2018. Simplemente que hoy para mí es como una especie de homenaje de una rueda de prensa que no se hizo en 2018, que se ha tenido que esperar a que se retire para poder realizarse, ¿no? Y que hemos visto que como han venido realmente pues gente muy importante para Iniesta y en la historia del fútbol, como por ejemplo pues Xavi, Piqué, Messi no ha estado, pero bueno, Messi podría haber estado, ha estado ahí Guardiola, Laporta, Deco, yo qué sé, gente ahí importante para la carrera de Iniesta y evidentemente hoy se ha hecho una fiesta a la altura de la carrera de don Andrés Iniesta. ¿Y quién era Iniesta? Pues yo definiría a Iniesta de una manera muy sencilla diciendo que era una persona normal, que en ningún momento en la fama se le subió la cabeza y que jugaba al fútbol para divertirse, evidentemente después también para ganar la vida, y sobre todo era un jugador que hacía parecer fácil lo difícil, jugaba siempre al primer toque, limpiaba siempre las jugadas y hacía como con su trote como medio rápido, medio lento, pues hacía que parecer que la forma de jugar de Iniesta era fácil, pero solo él era capaz de llevarla a cabo. Y eso al final pues le hizo convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de España. Ya os digo, para mí, en el top 2 y seguramente para todo el mundo, para todo español que le gusta el fútbol, si le preguntáis un top 5 pondría Iniesta, porque sí que es verdad que igual el top 3 pues eso va a gustos, pero en el top 5 seguramente sí. Y eso es un poco lo que era Iniesta, que es difícil, ¿no?, describirlo en unas palabras, pero para mí es eso, simplemente un jugador que era capaz de hacer fácil lo difícil y gracias a eso pues siempre crear superioridades y jugar siempre el primer toque y limpiar jugadas que otros jugadores, pues la mayoría de jugadores no eran capaces de limpiar y hacer que un fútbol que realmente era de muy alto nivel pareciera que fuera fácil de ejecutar. Por muchos momentos hemos visto a Iniesta en su carrera hacer un fútbol relativamente básico, pero a una velocidad de ejecución y con una simplicidad tan grande que era muy, muy complicado de ejecutar. Aparte de eso, tenía una visión de juego espectacular, tenía un pase muy, muy bueno, una asociación entre líneas pues de los mejores de la historia haciendo eso y incluso en labores defensivas muchas veces, sobre todo antes de sus últimos años, digamos hasta el año 2015-2016, pues era un jugador que también cumplía mucho en labores defensivas, ¿no? Era un jugador que, salvando las distancias, porque pienso que Iniesta es mejor, pues me recuerda mucho a Pedri, ¿no? Creo que Pedri, si en algún momento pues tiene un máximo pico de forma y puede llegar a parecerse a la versión del Iniesta más maduro, pues es el jugador que está ahí más cerca seguramente de convertirse en ese tipo de jugador. Y es un jugador que parece que solo ataque, parece que solo tengas ahí para organizar y para atacar, pero que también en labores defensivas no diré que es el mejor porque no es Gavi, no es, por ejemplo, Rafinha, ¿no?, en cuanto a presión, pero es un jugador que siempre pues está ahí, cumple y recupera muchos valores, ¿no? Tanto Pedri como Iniesta hemos visto eso. Por lo tanto, se va, aunque para mí ya os digo, ya se fue hace 6 años, pero definitivamente se confirma que se va uno de los mejores jugadores de la historia de España, un jugador que realmente, pues, sobre todo si somos aficionados del Barça de España, pues nos regaló muchos momentos mágicos. Vamos a repasar un poco los títulos que ha conseguido Iniesta. Y a ver, principalmente con el Barça ha conseguido 9 ligas, 4 Champions y 6 Copas del Rey. Estos son números al alcance de muy pocos jugadores. Recuerdo, ¿no?, que en ese momento cuando se ganan tantas ligas pensamos es sencillo ganar una liga y ahora que ya nos cuesta sudor y lágrimas ganar las ligas, pues evidentemente se da mucho más mérito a esas ligas que se ganaron, pero es que Iniesta es un jugador que ha ganado 9 ligas, es que es muy complicado ganar 9 ligas. Vale, evidentemente jugando en el Barça es más fácil que jugando en la Real Sociedad, por decir algo, y con todos los respetos del mundo a todos los equipos, no a Real Sociedad, sino a todos los equipos que no son Barça y Madrid. Pero igualmente, o sea, el Barça ahora, por ejemplo, en los últimos 5 años, desde el año 2020, que ha ganado una liga, 2 ligas como mucho. Claro, es que estamos hablando de un jugador que encadenó la mejor época del Barça y fue partícipe, fue protagonista de mejor época del Barça.
también ha ganado 4 Champions. El Barça tiene 5 Champions, ha ganado 4 Iniesta. O sea, es un jugador que es de lo más importante de la historia del Barça y la historia de España. Y 6 Copas del Rey. Que bueno, el Barça tiene más Copas del Rey, pero bueno, 6 Copas del Rey hay que ganarlas, hay que ganarlas. Y con España, pues también ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Pues estamos hablando de un jugador totalmente extraordinario, porque si todo esto que hablamos lo hubiera ganado siendo secundario, siendo simplemente un jugador residual, un jugador de rotación, pues diríamos, bueno, ha estado ahí, ha participado, pero no es de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, si fuera un jugador tipo, yo qué sé, Lucas Vázquez o Arbeloa, ¿no? Pero es que Iniesta ha sido, en todos estos títulos, o en la mayoría de ellos, ha sido piedra angular de estos títulos. Y bueno, vamos a repasar un poco sus diferentes momentos en el Barça. El primero que para mí hay que destacar es un primer momento donde Iniesta es más joven y Rijkaard lo utiliza más de revulsivo, pero en ese momento ya vemos el mejor, ya vemos que, no el mejor, pero sino la calidad que es capaz de dar Iniesta a este equipo, ¿no? A este Barça. Porque es un equipo que, como seas, tiene a Eto'o y a Ronaldinho, tiene a un Messi jovencísimo, más joven que Iniesta despuntando, tiene a un Xavi que aún es joven y aún no está en su mejor nivel, tiene veteranos como Puyol, como Márquez, como Ulagué Presas, Ulagué, como Víctor Valdés en la portería. Es un equipo bastante bueno, que es el equipo que gana la segunda Champions del Barça. Evidentemente no está al nivel del Barça de Guardiola. Y tiene un Iniesta que poco a poco se va ganando su sitio. En ese momento tiene más un rol de revulsivo, sobre todo más hacia inicio de temporada. Después a final de temporada pues ya es más, incluso en algunos momentos sale titular. Recuerdo a final de la Champions de París contra el Arsenal, que el Barça ganó 2-1, donde se gana la segunda Champions, que Iniesta sale ahí también de revulsivo. Y es un Iniesta que deja impresionados a todos, hasta el punto de que, por ejemplo, a Eto'o, cuando le preguntaron ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido? Todo el mundo espera que diga, no, Ronaldinho, porque es buenísimo. Y Eto'o responde, Andrés Iniesta, porque juega a algo diferente. Se le ve que es un tipo de jugador diferente, que si sigue con esta progresión va a llegar muy lejos. Y vaya, parecía que todos un poco sabía de fútbol, ¿no? Y después de Rijkaard, pues se encadena con un par de años malos en el final de la época de Rijkaard y con una época totalmente espléndida en el Barça, ¿no? Que es la época de Guardiola. Y evidentemente aquí vemos al mejor Iniesta en la época de Guardiola. Vemos al mejor Barça de historia, el Barça sextete en 2009, 2010 un Barça que, si no es por esa eliminatoria contra Inter de Milán, que pasan muchas cosas, que si el volcán de Finlandia, que si los errores arbitrales en Milán y después en la vuelta también los errores arbitrales para no permitir la remontada del Barça, pues seguramente el Barça hubiera vuelto a ganar el triplete en 2010. O sea, estamos hablando de no el mejor Barça de historia, sino el mejor equipo de la historia muy probablemente, y para muchos de los mejores analistas en el mundo del fútbol, ¿no? Y Iniesta junto a Xavi, junto a Messi, era quien protegía la identidad de ese Barça. Un Barça que jugaba al ataque, una presión alta, un juego de posesión muy marcado y evidentemente la calidad de los bajitos, ¿no? De Xavi, Iniesta y Messi, pues hacía que este equipo fuera totalmente invencible. A ver, principalmente la estrella, también hay que contar con Busquets, evidentemente, la estrella era Messi, esa es la realidad, pero los dos escuderos de primera clase eran Xavi y Iniesta. Messi sin Xavi y Iniesta nunca volvió a ser el mismo, aunque por ejemplo en 2015 tenemos una versión diferente de Messi que ya Xavi Iniesta sí que está, pero Xavi Iniesta y Xavi, parecido de alguna forma, ya han bajado un poco el nivel y vemos una versión diferente de Messi, pero ese Messi eléctrico, ese Messi goleador, ese Messi totalmente diferencial, es con Xavi Iniesta por detrás, pues asociándose con él, dándole balones y creándole superioridades. A pesar de que Messi era capaz de crear superioridades él solo, pues también tener a estos dos socios le permitía pues dar mucho juego. Y ahí vemos un Iniesta, pues para mí el mejor Iniesta de su carrera, un Iniesta que juega fácil, que juega al primer toque, que es inteligente, que tiene visión de juego, que incluso se atreve a disparar desde fuera del área y marca goles, como el gol de Stamford Bridge, ¿no? Que quien no recuerda ese gol, pero marcó bastantes goles desde fuera del área. No tenía mal disparo, aunque no es lo que más se le recuerda, no tenía mal disparo. Y vemos realmente pues ahí un Iniesta que es muy muy bueno y que marca totalmente diferencia. Después llega Tito Villanova, el cual pues yo pienso que el Barça lo hubiera hecho muy bien con Tito. Lástima su enfermedad, que le hizo irse antes de tiempo y no pudimos ver íntegra. Bueno, prácticamente solo vimos empezar la etapa de Villanova en el Barça. Y después pues llega Luis Enrique, ¿no? Y Luis Enrique sí que es verdad, mira, es que justo ahora está saliendo la serie de Luis Enrique no sé, no me acuerdo del título, de No tenéis ni idea, creo que se llama. Y, a ver, Luis Enrique es un entrenador peculiar. Es un entrenador que, a ver, es muy orgulloso, bastante chulito, para decirlo de alguna manera. Para mí es un gran entrenador. Y en ese momento incluso Luis Enrique tiene que madurar para poder adaptarse a las estrellas que había en el Barça. Y unas estrellas era Iniesta. Y estaba Iniesta, estaba Messi, estaba Xavi, pero Xavi ya estaba al final de su carrera. Estoy hablando del triplete 2015. Después Xavi se va después del triplete. Estaba Luis Suárez, estaba Neymar.
Y ahí Iniesta pues tiene un rol un poco diferente. Sí que es verdad que para mí en ese momento Iniesta no tiene el mismo nivel y la misma frescura que había tenido con Guardiola. Para mí el prime de Iniesta es la época de Guardiola y Tito Vilanova. Aquí ya llega un Iniesta más mayor, por qué no decirlo, más maduro, ¿no? Pero sí que es verdad que es un Iniesta que es muy válido y que tiene mucha experiencia y que en todo momento es titular para Luis Enrique. Con esa medular formada por Busquets, Rakitic y Iniesta, el que se cae es Xavi, que es aún más mayor y seguramente pues no da todo el rendimiento que podría dar en esa temporada porque es un jugador que pase a ser muy importante, un jugador bastante de rotación, pero Iniesta con Luis Enrique es un jugador que con un rol diferente al que tuvo con Xavi, que en el cual pues está más en su esplendor físico y futbolístico, pues un jugador que aporta mucha experiencia al centro del campo y un jugador mucho más maduro y que aporta cosas diferentes. Es que además es un Barça diferente, porque en el Barça de Guardiola, por ejemplo, Iniesta muchas veces empieza de falso extremo izquierdo. En cambio, en el Barça de Luis Enrique está claramente Messi, Suárez y Neymar arriba. Entonces tiene que balancear mucho más el equipo defensivamente porque hay muchos menos, digamos, jugadores auténticamente comprometidos con la defensa, ¿no? Por ejemplo, a Messi y a Neymar les costaba mucho defender, a pesar de que Luis Enrique los obligaba, les costaba mucho. Por tanto, vemos a un Iniesta mucho más trabajador, mucho más táctico, mucho más disciplinado, pero evidentemente la magia que tiene Iniesta, pues eso siempre lo guardará, ¿no? Y después con la selección española, pues tenemos a Iniesta de 2008. Por cierto, las fotos en 2008 no eran las mismas que las de ahora porque está un poco pixelada esta foto. Y es un Iniesta el cual es joven y el cual es pues justo coincide con la época en la cual empieza Guardiola en el Barça y es un Iniesta que empieza pues la mejor época de España sin lugar a dudas, ¿no? Tenemos esta imagen de Iniesta de 2008 y evidentemente después que se gana la Eurocopa, después se coincide con ganar el Mundial en 2010, donde él marca el gol de la final del Mundial. Y no solo eso, sino que sinceramente es, no sé si el mejor jugador del Mundial, pero en los momentos importantes es el mejor jugador del Mundial. Recuerdo en la final de 2010 que Maldini, en la retransmisión, porque lo he visto después, yo tenía 11 años en la final de 2010, dice que si a Iniesta le aguanta el físico, va a ganar en la final. Y si os fijáis y veis la prórroga, porque evidentemente está grabada, está en YouTube y está en diferentes plataformas, de esa final de España-Holanda, se notaba que si Iniesta le aguantaba el físico y le aguantaba, digamos que no se cansaba porque, o sea, no se agotaba porque realmente se le veía muy fresco para el minuto en el que era, pues Iniesta nos iba a dar ese mundial. Y de hecho, pues es el que marca el gol y el que nos da ese mundial. O sea, se ve un Iniesta que viene una temporada con muchas lesiones, pero que gracias a no haber jugado tanto durante la temporada, se ve un Iniesta mucho más fresco. A pesar de que también tuve sus problemas físicos durante el mundial. Si os interesa esta historia, ¿no? de todo ese año, os recomiendo mucho ver el documental de Informe Robinson, España campeona del mundo, porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Y después, pues un Iniesta, pues no tan maduro como el de Luis Enrique, pero un poco con más experiencia, pues gana el de la Eurocopa de 2012. Por lo tanto, de los jugadores más importantes de la historia de España, de los líderes de la mejor España de la historia, Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Y evidentemente no podemos cerrar este vídeo sin hablar de sus momentos más icónicos. Y uno de ellos tiene que ser el gol de Stamford Bridge. O sea, este gol, el Barça se quedaba fuera de la final de Roma en 2009. El Barça no hubiera ganado ese triplete primero y sextete después si Iniesta no marca ese gol. Un partido donde el Chelsea pasa por encima, esa es la realidad del Barça. Un partido en el cual el Chelsea es muy superior. Incluso hay decisiones arbitrales que son bastante dudosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? También es verdad que en la ida al Barça no le pitan 2 penaltis, eso también es cierto. Iniesta, pues el primer disparo a portería del Barça en todo el partido en el minuto 92, mete un golazo por la escuadra que mete al Barça en la final de Roma y permite al Barça pues ganar ese triplete. Y evidentemente todo el que fuera del Barça en ese momento nos volvimos locos porque ya nos veíamos fuera. Yo recuerdo que tenía 10 años y estábamos viendo que se caía la señal y de repente marca Iniesta, nos volvimos locos porque evidentemente este gol fue muy muy importante. Y después también hay que hablar del gol de la final del Mundial, un gol en el cual pues da el título más importante del fútbol español y por eso, yo creo que solo por eso ya tiene que ser, si está dudando al principio del vídeo entre Xavi y Iniesta, pues tengo que decidirme porque Iniesta sea el mejor jugador de la historia de España, porque alguien que está ahí entre el primero y el segundo, pero es que encima gana, digamos, marca el gol de la final del Mundial para que España gane ese Mundial, pues evidentemente tiene que ser por mí mismo decidido como el mejor jugador de la historia de España. Además de todo lo que hizo en esa final, que fue realmente en la prórroga fue el mejor jugador de España. Y bueno, aparte de eso, también tuvo una parte humana muy importante. Por eso os digo, fue un grandísimo jugador, un jugador que hizo fácil lo difícil, pero es que además nunca se le vino arriba, nunca tuvo unos humos de grandeza, siempre mantuvo la humildad y fue capaz de acordarse de sus amigos
en este caso de Dani Hark, que había fallecido un año antes, en toda una final de un mundial, donde seguramente tienes muchas más cosas en las que pensar. Iniesta fue capaz de pensar en dedicar ese gol a su gran amigo Dani Jarque. Yo creo que eso habla mucho de la persona que era Iniesta. Un grandísimo jugador dentro del campo y un jugador que allá donde fue siempre fue aplaudido porque siempre tuvo unos valores muy altos y siempre pues recordó a los que se lo merecían en los momentos importantes. Y creo que eso hay que reconocérselo a Iniesta, que seguramente a nivel futbolístico no fue Messi, porque nadie fue Messi, pero está en ese segundo escalón de seguramente mejores 30 jugadores de la historia. Pero a nivel humano, pues fue un jugador diferencial, que siempre fue humilde y siempre pues estuvo ahí cuando había que estarlo y siempre pues dio un mensaje positivo a las nuevas generaciones, que al final no olvidemos que el fútbol también se trata de eso, ¿no? Es un espectáculo en el cual los jugadores están muy idolatrados, hay muchos seguidores jóvenes y la forma de ser de los jugadores también es importante porque la gente joven se fija en ellos. Por lo tanto, bravo Iniesta también en ese sentido. Y bueno, ahora se retira, ha dicho que quiere ser entrenador. Y nada, lo único que podemos decir es gracias Iniesta por tu gran carrera, sobre todo si es del Barça de la selección y de la selección española, porque te hemos disfrutado mucho, has sido de los jugadores que realmente has hecho que nos guste el fútbol, porque has sido un jugador diferencial, un jugador que siempre ha jugado bien, o sea, siempre ha dado un nivel muy alto y que has hecho que el fútbol sea un espectáculo aún mejor. Y además un jugador que ha transmitido pues esos valores, los comentaba antes, acordándose de Hark en la final del Mundial, así como tantos otros gestos que ha tenido, pues que hablan de una persona que nunca tuvo una palabra fuera de tono y que eso al final pues también se agradece mucho en un mundo en el cual ahora vemos que a veces los futbolistas pues les faltan esos valores, ¿no? Y nada, mucha suerte como entrenador, esperemos que seas un gran entrenador y ojalá triunfes también como entrenador, tanto en el Barça como después de más mayorcito en la selección española. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.